El espacio era silencioso, pero dentro de la cabina de un caza orbital, el silencio nunca existía de verdad. El comandante Elías Kael respiraba con cautela, como si cada inspiración pudiera desplazar algo invisible dentro del frágil equilibrio de ese momento. Frente a él, el panel translúcido proyectaba capas de información en movimiento constante: distancia, velocidad relativa, firmas térmicas, tasas de aceleración, ventanas de maniobra, probabilidad de detección. Todo se movía y se recalculaba sin pausa, como si el universo entero fuera una ecuación que luchaba por resolverse. En la esquina inferior del visor, sin embargo, había un número que no admitía negociación. 52 minutos. 52 minutos hasta el inicio de la operación que, según el alto mando, pondría fin a la guerra. Una guerra que había durado más de lo que muchas personas vivas podían recordar con claridad. Había atravesado generaciones, disuelto banderas, cambiado nombres de gobiernos, convertido héroes en estadísticas. Y aún así permanecía, no como un evento, sino como una condición permanente del mundo, como si la humanidad hubiera olvidado cómo existir sin el sonido imaginario de una alarma. Alrededor de la nave de Kael, otros 11 cazas del Escuadrón Atlas mantenían una formación precisa. No era exhibición militar ni vanidad. Era geometría letal. Cada punto en el espacio había sido calculado para reducir la exposición, dividir las firmas, ampliar la cobertura de sensores, y sobre todo, impedir que cualquiera de ellos se convirtiera en un objetivo aislado. Un desplazamiento de apenas unos metros, bajo las condiciones equivocadas, podía abrir un corredor de fuego para el enemigo. En el vacío, el error no tenía segunda oportunidad. Kael no necesitaba mirar directamente a los otros pilotos para saber que estaban allí. El enlace táctico, los datos compartidos, el ritmo idéntico de las microcorrecciones hacían que el escuadrón pareciera una sola criatura distribuida en 12 cuerpos metálicos, respirando con los mismos pulmones, reaccionando con el mismo reflejo. El sistema de a bordo confirmaba una y otra vez la ausencia de transmisiones externas. La falta de ruido electromagnético debería haber sido tranquilizadora, pero en aquella guerra nunca lo era. La normalidad siempre había sido el caos, interferencias, llamadas truncadas, pulsos falsos, gritos que morían a mitad de frase, solicitudes de extracción que jamás recibían respuesta. Cuando todo quedaba en silencio, significaba que algo inmenso estaba a punto de ocurrir, algo que no necesitaba anunciarse. Kael recordaba el informe previo no como palabras, sino como una secuencia de imágenes mentales repetidas hasta perder toda textura: la estación enemiga conocida solo como Nodo Cero, su lenta órbita alrededor de una estrella muerta, la ausencia deliberada de calor, de luz, de cualquier firma detectable y, aún así, la certeza de que desde ese lugar surgían las órdenes, los vectores, las decisiones que mantenían la guerra respirando. Nodo Cero no era una fortaleza convencional. Era un centro nervioso, un lugar donde la guerra había sido reducida a matemática. Y ahora, desde allí, podía surgir el final. El arma que justificaba la operación no era un misil, ni un rayo de partículas, ni una explosión capaz de desgarrar cascos e incinerar tripulaciones. Era más fría y más amplia que cualquier ataque físico. Era un pulso. Un único evento diseñado para borrar las comunicaciones a escala total, expandiéndose como una sombra que no podía ser esquivada. No destruía metal. No rompía escudos. No mataba en el instante del impacto. Solo silenciaba. Silenciaba redes, protocolos, frecuencias, cualquier intento de conectar un punto con otro. Silenciaba llamadas de auxilio, rutas comerciales, colonias distantes, flotas perdidas. Silenciaba la posibilidad de que alguien, al otro lado, pudiera responder. Un corte limpio en la garganta del universo conocido. Eso era lo que el alto mando llamaba victoria definitiva. Sin comunicación no había coordinación, sin coordinación no había guerra organizada. Solo sobrevivientes aislados en bolsillos de luz, incapaces de saber si el resto de la especie aún existía. El fin de una guerra mediante la amputación del mundo. Kael no era un idealista. Nunca lo había sido. Su cuerpo y su mente cargaban el peso de batallas orbitales ganadas por segundos, emboscadas en cinturones de asteroides, masacres libradas a velocidades imposibles donde las naves explotaban antes de que el cerebro pudiera aceptar el peligro.
Había aprendido pronto que el espacio no recompensaba el coraje, recompensaba el cálculo. Pero aquella misión cruzaba una línea distinta. No buscaba solo derrotar al enemigo. Buscaba impedir cualquier futuro en el que alguien pudiera siquiera contar la historia de lo ocurrido. El visor redujo la cuenta regresiva. 38 minutos. Kael ajustó los controles más por costumbre que por necesidad, como si ese pequeño gesto aún le concediera algún grado de dominio sobre lo inevitable. Su corazón latía con un ritmo firme y disciplinado, pero bajo esa disciplina había una pregunta que no se aquietaba: en nombre de poner fin a la guerra, ¿cuántas otras formas de vida y de esperanza serían enterradas junto a ella? Afuera, el espacio permanecía indiferente. Adentro, en cambio, cada segundo parecía acumular peso, como si el tiempo mismo se estuviera volviendo más denso. El escuadrón Atlas avanzaba en silencio absoluto, y dentro de ese silencio ya existía una especie de duelo anticipado, no solo por la posibilidad de morir, sino por la posibilidad mucho peor de vencer. La aproximación al nodo cero no seguía rutas convencionales. No había corredores de tráfico, balizas de navegación ni referencias gravitacionales confiables. El espacio en esa región parecía deliberadamente vaciado, como si cualquier cosa que intentara establecerse allí fuera borrada lentamente. Las estrellas del fondo aparecían distorsionadas, no por una interferencia visible, sino por algo más sutil, como si la propia percepción estuviera siendo filtrada. Los sensores del caza de Kael comenzaron a registrar variaciones mínimas, casi insignificantes. Fluctuaciones que, de forma aislada, podrían atribuirse al ruido de fondo. Pero el patrón era demasiado consistente como para ser ignorado. Campos magnéticos residuales, microdesviaciones gravitacionales, ecos de radiación sin un origen claro. El tipo de lecturas que no señalaban un objeto específico, sino la presencia de algo que se negaba a ser medido por completo. La zona de aproximación al nodo cero era conocida entre los estrategas como la zona muerta, aunque no aparecía en ningún mapa oficial. No porque estuviera prohibida, sino porque los datos recolectados allí nunca eran suficientes para sostener conclusiones firmes. Naves de reconocimiento habían atravesado la región con anterioridad, regresando intactas, pero con registros incompletos, lagunas de segundos o incluso minutos enteros en los sistemas de memoria. Nada que pudiera probarse como un ataque. Nada que pudiera clasificarse como una falla técnica común. Kael percibía la diferencia incluso sin confiar plenamente en los instrumentos. Había algo extraño en la forma en que el tiempo parecía fluir dentro de la cabina. No más rápido ni más lento, sino irregular, como si ciertos instantes se estiraran más de lo normal mientras otros desaparecían sin dejar rastro. El cuerpo humano no estaba hecho para percibir el espacio profundo de esa manera, y el cerebro intentaba compensarlo, generando una sensación difusa de inquietud, una ansiedad sin causa definida. El escuadrón Atlas mantenía la formación sin ajustes visibles. Cada caza ejecutaba microcorrecciones constantes, coordinadas automáticamente para preservar el equilibrio colectivo. Aún así, el espacio entre las naves parecía mayor que antes, no en distancia real, sino en percepción. Como si el vacío mismo se filtrara entre ellas, diluyendo la noción de cercanía. A medida que avanzaban, el nodo cero comenzó a surgir en los sensores ópticos indirectos, no como una estructura clara, sino como una ausencia. Una región donde la luz se comportaba de forma anómala, rodeando algo que no reflejaba, no absorbía y no emitía. Su posición solo podía inferirse a partir de la distorsión del campo estelar al fondo, como si el universo desviara la mirada. La estación no rotaba de forma visible. No pulsaba. No mostraba actividad térmica detectable. Y aún así, su presencia dominaba el espacio circundante con una autoridad silenciosa. Kael tuvo la impresión inquietante de que el nodo cero no necesitaba ocultarse. Simplemente no necesitaba anunciarse. Los protocolos de la misión marcaban ese sector como el último punto de retorno seguro. Más allá de allí, cualquier intento de retirada exigiría una maniobra compleja, demasiado lenta para escapar en caso de ser detectados. La decisión de avanzar había sido tomada mucho antes de que Kael asumiera el mando del escuadrón, pero ahora se volvía concreta, pesada, irreversible. La cuenta regresiva interna avanzaba con precisión implacable. 26 minutos.
El arma de pulso aún no estaba activa, pero sus sistemas auxiliares comenzaron a despertar. Los flujos de energía fueron redistribuidos, los capacitores entraron en estado de precarga, y los algoritmos de sincronización comenzaron a ejecutarse en segundo plano. Nada de eso producía sonido alguno, pero Kael sentía como si la nave se estuviera preparando para algo que trascendía el combate. No era una postura de ataque. Era una postura de cierre. Recuerdos de misiones anteriores emergieron sin aviso, no como nostalgia, sino como fragmentos inconexos, restos girando lentamente en la oscuridad, estelas de plasma disipándose en la nada, sensores captando ecos de explosiones que ya habían ocurrido segundos antes. Aquella guerra siempre se había librado en el límite de la comprensión humana, pero allí ese límite parecía haber sido superado. Algo cambió de forma súbita en los datos compartidos del escuadrón. No una alerta directa, no un contacto hostil confirmado, sino una divergencia mínima entre lecturas que deberían haber sido idénticas. Las naves comenzaron a registrar el nodo cero en posiciones ligeramente distintas, como si cada sistema estuviera observando su propia versión de la realidad. La discrepancia era demasiado pequeña para justificar una reacción inmediata, pero demasiado grande para ser ignorada. Kael comprendió, con una claridad inquietante, que el enemigo no necesitaba disparar para atacar. El simple acto de aproximarse ya constituía un campo de batalla, un territorio donde los sensores mentían, donde las certezas se fragmentaban y donde la noción de control comenzaba a disolverse. El espacio, allí, no era solo un escenario. Era un arma. Y el escuadrón Atlas avanzaba directo hacia su núcleo. La primera señal de contacto no llegó como una alerta convencional. No hubo advertencia sonora ni una marca clara en los sensores primarios. Fue una alteración estadística, una desviación sutil en la probabilidad de colisión calculada por el sistema de navegación. Un número que, de forma aislada, no significaba nada, pero que, combinado con todos los demás, indicaba la presencia de algo que no debería estar allí. El espacio frente al escuadrón Atlas comenzó a comportarse de manera errática. Las trayectorias previstas dejaron de alinearse con la realidad observada. Pequeños ajustes de rumbo producían efectos desproporcionados, como si fuerzas invisibles se aplicaran con precisión quirúrgica. No era turbulencia ni interferencia electromagnética común. Era una manipulación deliberada del entorno. Kael comprendió que la zona muerta no era solo un perímetro defensivo. Era un campo de preparación. Cada nave que entraba allí tenía sus parámetros leídos, probados y distorsionados. El enemigo no solo observaba, estaba calibrando. La confirmación llegó cuando el primer caza del flanco exterior desapareció de los datos compartidos. No hubo explosión detectable ni liberación súbita de energía. Un instante antes, la nave ocupaba su posición en la formación. Al siguiente, no había nada. Ni restos, ni firma térmica residual. Solo un vacío estadístico donde debería haber existido un objeto de decenas de toneladas. El sistema intentó compensar automáticamente, redistribuyendo vectores y ajustando la geometría del escuadrón. Pero el daño no era únicamente táctico. La ausencia abrupta creó una brecha psicológica imposible de ignorar. El espacio entre las naves dejó de ser una abstracción matemática. Se convirtió en un recordatorio concreto de que la destrucción podía ocurrir sin aviso y sin espectáculo. Pocos segundos después surgieron nuevas anomalías. Ecos falsos comenzaron a aparecer y desaparecer en los sensores secundarios, sugiriendo movimientos demasiado rápidos para cualquier aeronave conocida. Las lecturas se contradecían, un sistema indicaba aproximación, otro negaba la existencia de cualquier objeto. El enemigo no se presentaba como una flota visible, sino como un conjunto de efectos, como consecuencias sin causa aparente. Kael entendió que se enfrentaban a cazas enemigos que no operaban bajo los mismos principios. No se trataba de invisibilidad simple, sino de algo más complejo, naves que explotaban las propias fallas de los sensores humanos, apareciendo solo en los intervalos donde la percepción no lograba estabilizarse. No necesitaban ser vistas. Solo necesitaban actuar. El primer impacto confirmado no llegó en forma de un rayo luminoso. Fue un colapso localizado en el campo de energía de un segundo caza, seguido por una implosión rápida y silenciosa.
El casco no se rompió hacia afuera. Fue comprimido hacia adentro, como si el espacio a su alrededor hubiera decidido cerrarse. En menos de un segundo, otra nave dejó de existir. El escuadrón Atlas entró en maniobras evasivas coordinadas, abandonando la formación rígida y adoptando patrones de dispersión calculada. Cada caza comenzó a operar con mayor autonomía, aún conectado a la malla táctica, pero reaccionando ahora a un entorno que cambiaba demasiado rápido para las estrategias tradicionales. La guerra dejó de ser un enfrentamiento entre fuerzas equivalentes y se convirtió en una lucha por interpretar señales ambiguas antes de que se volvieran letales. A medida que las maniobras se intensificaban, fragmentos visuales comenzaron a surgir en el límite de la percepción, distorsiones breves, sombras que no pertenecían a ningún objeto, regiones donde la luz parecía retrasarse una fracción de segundo antes de alcanzar los sensores. No eran imágenes completas, pero bastaban para confirmar que algo se movía allí, algo que elegía cuándo y cómo ser detectado. Kael sintió que la presión aumentaba dentro de la cabina, no física, sino cognitiva. El volumen de datos crecía de forma exponencial, exigiendo decisiones en escalas de tiempo cada vez más reducidas. No había un patrón claro que explotar. Cada ataque enemigo parecía único, como si estuviera siendo ajustado en tiempo real para sondear las respuestas humanas. Aún así, el escuadrón comenzó a adaptarse. Se liberaron disparos defensivos en zonas de probabilidad, no con la expectativa de alcanzar objetivos visibles, sino de obligar al enemigo a rebelarse o retirarse. Se activaron campos de interferencia, distorsionando aún más el espacio local y transformando la región en una red de vectores impredecibles. Fue en medio de ese caos controlado cuando Kael tuvo la percepción más inquietante hasta ese momento: el enemigo no estaba intentando impedir la activación del arma de pulso. Estaba probando los límites del escuadrón. Midiendo resistencia, tiempo de reacción, tolerancia al error. Cada nave perdida parecía alimentar un modelo mayor, una comprensión creciente de cómo luchaba la humanidad. La batalla que se desarrollaba no era decisiva. Era preparatoria. Y en algún punto más allá de la percepción humana, algo estaba aprendiendo con rapidez. La región que rodeaba al nodo cero se había transformado en algo que ya no podía describirse como espacio abierto. Las distorsiones acumuladas por los campos de interferencia, las maniobras evasivas y las acciones invisibles del enemigo crearon una geometría inestable en la que las líneas rectas dejaron de servir como referencias confiables. Los vectores se curvaban, los cálculos perdían validez en cuestión de segundos y la propia noción de distancia parecía flotar. El escuadrón Atlas ya no operaba como una unidad cohesionada, sino como un conjunto de supervivientes sincronizados por necesidad. La malla táctica aún conectaba a las naves restantes, pero los datos que fluían a través de ella eran fragmentados, contradictorios y con frecuencia llegaban tarde. La información aparecía demasiado tarde para evitar el impacto y demasiado pronto para ser ignorada, creando una zona gris en la que cada decisión implicaba un riesgo absoluto. Nuevas pérdidas ocurrieron sin una advertencia clara. Un caza vio sus sistemas de propulsión anulados de forma instantánea, no por daño visible, sino por una inversión súbita de fuerzas locales que aplastó sus motores contra el propio casco. Otro fue desgarrado por algo que no dejó una firma energética identificable, solo una secuencia abrupta de fallos estructurales que se propagaron en cascada, como si el material hubiera decidido no resistir. Kael comprendió que el enemigo no atacaba posiciones aleatorias. Estaba surgiendo un patrón, no espacial, sino conductual. Las naves que reaccionaban de manera más predecible eran eliminadas con mayor rapidez. Ajustes estandarizados, maniobras defensivas clásicas, respuestas entrenadas, todo era anticipado con una precisión inquietante. Sobrevivían durante más tiempo aquellas aeronaves cuyos movimientos introducían ruido, imprevisibilidad, pequeñas variaciones que escapaban a los modelos esperados. La guerra había dejado de ser una disputa de potencia de fuego y se había convertido en un conflicto de adaptación. Cada segundo era una negociación entre la lógica humana y un sistema adversario que aprendía con demasiada rapidez. El enemigo no necesitaba vencer de inmediato. Bastaba con reducir el espacio de posibilidades hasta que no quedara ninguna elección segura. Mientras tanto, los sistemas vinculados al arma de pulso avanzaban hacia la fase final de preparación.
Los capacitores alcanzaban niveles críticos, exigiendo una estabilidad ambiental mínima para una activación segura. Cualquier perturbación que superara un umbral estrecho podía provocar un fallo catastrófico, no solo para la nave portadora, sino para todo el escuadrón cercano. El arma destinada a poner fin a la guerra se volvía, de manera paradójica, más frágil con cada instante de combate. Kyle sentía la presión del mando invisible que provenía de la retaguardia estratégica, no como órdenes directas, sino como la presencia constante del reloj. El tiempo restante disminuía, y con él, también las opciones. Retirarse significaba abandonar la misión y aceptar que el enemigo continuaría operando desde el nodo cero. Avanzar implicaba atravesar un campo que ya había demostrado no respetar ninguna regla conocida. Las lecturas del nodo cero comenzaron a cambiar de forma más marcada. La estación dejó de ser solo una ausencia distorsionada y pasó a mostrar variaciones internas, como si capas ocultas estuvieran siendo activadas. Campos superpuestos aparecían y desaparecían, creando volúmenes imposibles, regiones donde múltiples lecturas coexistían sin anularse entre sí. No era una defensa pasiva. Era una respuesta activa a la presencia humana. Kyle comprendió con creciente claridad que el enemigo no solo estaba protegiendo el nodo cero. Estaba utilizando la aproximación como un filtro. Cada nave destruida, cada patrón identificado, cada reacción registrada refinaba el sistema defensivo. Cuando, si el arma de pulso fuera activada, no se enfrentaría a un enemigo desprevenido, sino a un adversario que ya habría aprendido todo lo necesario sobre ese intento. La noción de batalla final comenzaba a deformarse. Tal vez aquel no fuera el enfrentamiento decisivo, sino apenas otra etapa de algo mucho más grande. La guerra que se pretendía terminar allí parecía extenderse más allá de lo visible, más allá de lo comprensible, como si el nodo cero fuera solo una interfaz y no el verdadero origen del conflicto. Quedaban menos naves operativas de las que Kyle había esperado. El escuadrón Atlas continuaba avanzando, no por confianza, sino por inercia estratégica. Cada piloto restante cargaba ahora no solo con la misión, sino con el peso silencioso de aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. El espacio alrededor del nodo cero palpitaba con una inestabilidad contenida. La geometría de la muerte se cerraba lentamente, ajustándose a las últimas variables humanas aún en juego. Y por primera vez desde el inicio de la misión, se volvió posible considerar que el mayor error no fuera fracasar en la activación del arma de pulso, sino lograrlo demasiado tarde. La cuenta regresiva entró en su fase final y, con ella, llegó un cambio sutil pero definitivo en el comportamiento del espacio circundante. Las distorsiones dejaron de ser erráticas y comenzaron a mostrar una coherencia inquietante, como si todas las fuerzas en juego se estuvieran alineando hacia un único propósito. El campo de batalla ya no era caótico. Se había vuelto deliberado. El escuadrón Atlas operaba ahora con menos de la mitad de su fuerza original. Las naves restantes se movían en patrones cada vez más irregulares, no por fallas, sino por elección consciente. La previsibilidad se había revelado fatal, y sobrevivir significaba abandonar cualquier vestigio de elegancia táctica. Cada maniobra introducía ruido, cada decisión creaba excepciones, como si los pilotos intentaran volverse estadísticamente irrelevantes. Kyle comprendió que el enemigo había ajustado su estrategia. Los ataques directos disminuyeron, sustituidos por una presión ambiental creciente. Los campos locales se intensificaban de forma selectiva, comprimiendo las rutas posibles y empujando a las naves humanas hacia regiones cada vez más inestables. No se trataba de un cerco convencional. Era un direccionamiento. Un empujón lento e inevitable hacia un punto específico del espacio. Ese punto era el umbral operativo del arma de pulso. Los sistemas indicaban que la activación estaba técnicamente lista. Toda la energía necesaria había sido acumulada, los algoritmos de sincronización estaban alineados y los protocolos de disparo aguardaban únicamente la confirmación automática de las condiciones externas mínimas. El problema era que esas condiciones desaparecían a cada segundo. El entorno se volvía demasiado hostil para garantizar que el pulso se propagara según lo previsto. Kyle comprendió entonces la trampa completa. El enemigo no necesitaba impedir el disparo. Bastaba con volverlo inestable.
Un pulso activado dentro de un campo distorsionado no borraría solo las comunicaciones. Se fragmentaría, rebotaría en capas impredecibles del espacio, creando zonas de silencio absoluto intercaladas con regiones de colapso informacional. En lugar de un corte limpio, habría una mutilación irregular del universo conectado. Las simulaciones comenzaron a reflejar este escenario. Las proyecciones indicaban fallas en cascada, sistemas aislados de forma permanente, inteligencias artificiales atrapadas en bucles sin entrada externa, colonias enteras sumidas en apagones sin siquiera comprender la causa. El silencio dejaba de ser una solución estratégica y pasaba a revelarse como una catástrofe distribuida. Mientras tanto, el nodo cero respondía. No con disparos visibles, sino con una reorganización profunda de sus campos internos. Estructuras antes ocultas se volvían parcialmente detectables, no como formas definidas, sino como volúmenes de intención, regiones donde el espacio parecía obedecer reglas distintas. El enemigo no solo reaccionaba a la amenaza del pulso. Se preparaba para sobrevivir a él. Kael percibió que, independientemente del resultado inmediato, el nodo cero no sería silenciado de la misma forma que el resto del universo. Sus sistemas no dependían de las mismas capas de comunicación. Existía en un régimen propio, desacoplado, como si ya hubiera sido construido anticipando el colapso que ahora se acercaba. La noción de victoria comenzó a invertirse. Activar el arma significaba cumplir la misión formal, pero también aceptar que el caos posterior sería incontrolable. No activarla significaba retirarse bajo pérdidas severas y permitir que el enemigo continuara aprendiendo, evolucionando y refinando sus métodos. El reloj avanzaba sin considerar dilemas. Quedaban pocos minutos. Las naves restantes del Escuadrón Atlas se mantenían operativas únicamente gracias a una adaptación continua. Cada segundo exigía ajustes finos, correcciones intuitivas, decisiones tomadas antes de poder ser plenamente conscientes. Ya no había espacio para una estrategia amplia. Solo quedaban la supervivencia inmediata y la aproximación inevitable al punto de no retorno. El silencio que el arma prometía imponer al universo comenzaba a manifestarse allí mismo, en el campo de batalla. No como ausencia de sonido, sino como ausencia de significado. Los datos ya no formaban un cuadro coherente. Las causas y los efectos se mezclaban. El futuro dejaba de ser una línea proyectable y se convertía en un conjunto de posibilidades igualmente sombrías. Kael comprendió, con una claridad amarga, que aquella misión no trataba de poner fin a la guerra. Trataba de decidir qué tipo de final conocería el universo. El tiempo restante dejó de ser solo un número. Se convirtió en una presión constante, casi física, que se infiltraba en cada cálculo y en cada ajuste de trayectoria. La cuenta regresiva ya no representaba el inicio de una acción futura, sino la aproximación de un evento inevitable, algo que ya había comenzado incluso antes de ser activado oficialmente. El entorno alrededor del nodo cero alcanzó un nivel de inestabilidad que los modelos humanos ya no podían representar con precisión. Las distorsiones espaciales dejaron de comportarse como excepciones locales y comenzaron a superponerse, creando regiones donde múltiples realidades operativas coexistían. En algunos vectores, el espacio parecía excesivamente denso, resistiendo cualquier intento de desplazamiento. En otros, se volvía casi inexistente, permitiendo aceleraciones que rozaban lo imposible. Las naves restantes del Escuadrón Atlas navegaban ese escenario como partículas atrapadas en un fluido turbulento, reaccionando más por intuición entrenada que por cálculo consciente. La malla táctica aún funcionaba, pero ahora servía más como un registro histórico que como una herramienta de coordinación. Los datos llegaban con retraso, las posiciones se volvían obsoletas en instantes y las predicciones perdían validez antes de poder completarse. Kael comprendió que el momento de decisión ya había pasado en términos prácticos. Ya no existía un camino que permitiera abortar la misión sin consecuencias catastróficas. La energía acumulada en los sistemas del arma de pulso debía ser liberada de alguna forma. Mantener esa carga por más tiempo implicaba arriesgar un fallo interno que podría destruir por completo al escuadrón. La activación parcial se convirtió en la única opción restante, no como una estrategia ideal, sino como una contención de daños. Un disparo controlado y limitado que quizá redujera el alcance del colapso,
aunque no eliminara sus efectos más profundos. Aún así, el entorno ya no garantizaba ninguna previsibilidad. El pulso no obedecería a sus parámetros originales. En el instante en que los sistemas cruzaron el umbral automático, algo cambió de manera irreversible. No hubo explosión visible ni liberación abrupta de energía detectable por los sentidos humanos. Lo que ocurrió fue una ausencia súbita. Un borrado local de referencias, como si el espacio hubiera perdido momentáneamente la capacidad de transmitir información. Los sensores comenzaron a registrar lagunas imposibles. Datos que simplemente no llegaban, no porque estuvieran bloqueados, sino porque dejaban de existir en el trayecto. Los protocolos de corrección fallaron al intentar compensar una ausencia que no se comportaba como un error. Era como si el universo hubiera desarrollado puntos ciegos. La propagación inicial del pulso no siguió un frente uniforme. Se extendió en filamentos irregulares, avanzando y retrocediendo, rodeando regiones de alta inestabilidad y acumulándose en otras. Zonas enteras del espacio cercano al nodo cero cayeron en un silencio total, mientras áreas adyacentes permanecían temporalmente funcionales, creando un mosaico caótico de conexión y aislamiento. Las consecuencias comenzaron a manifestarse casi de inmediato. Los sistemas automatizados entraron en estados indeterminados, incapaces de confirmar comandos externos. Los algoritmos de navegación perdieron referencias absolutas. Las naves pasaron a depender de estimaciones internas cada vez más frágiles, como si navegaran en un mapa que se deshacía en tiempo real. Kael percibió que el enemigo había anticipado ese resultado. El nodo cero, aunque afectado por distorsiones periféricas, permanecía funcional en su núcleo. Sus campos adaptativos absorbían parte del colapso informacional, desviándolo y redistribuyéndolo. La estación no estaba siendo silenciada. Estaba siendo aislada en un nivel que ella misma había previsto. La idea de neutralización total se desmoronó por completo. El pulso no ponía fin a la guerra. Solo la transformaba. El conflicto dejaba de ser una disputa por el control del territorio o la destrucción de fuerzas enemigas y pasaba a ser una lucha por la supervivencia en un universo fragmentado, donde la comunicación, base de cualquier civilización, se había convertido en un recurso escaso e inestable. El silencio comenzó a expandirse más allá del campo de batalla, atravesando rutas, sistemas y colonias distantes, sin que nadie pudiera cartografiarlo con precisión. No había un centro claro ni un borde definido. Solo la certeza de que algo fundamental había sido quebrado. Kael comprendió, en ese momento, que el punto de no retorno no había sido la activación del arma. Había sido la aceptación de que el universo, a partir de entonces, nunca volvería a ser continuo. Los efectos del pulso dejaron rápidamente de ser un fenómeno localizado. El silencio se expandía como una enfermedad sin patrón reconocible, atravesando distancias interestelares por trayectorias que desafiaban todos los modelos previos. No avanzaba como una ola uniforme, sino como fracturas que se propagaban en direcciones imprevisibles, conectando puntos distantes mientras ignoraban las regiones intermedias. En sistemas enteros, las comunicaciones cesaron sin previo aviso. Los satélites se convirtieron en objetos mudos en órbita, repitiendo señales que jamás volverían a ser respondidas. Las estaciones de salto perdieron sincronización, condenando rutas comerciales y de evacuación al colapso inmediato. Colonias recién fundadas, aún dependientes de suministros externos, fueron lanzadas al aislamiento absoluto antes siquiera de comprender que una guerra distante había decidido su destino. El impacto no fue inmediato en todos los lugares, pero fue inevitable. Donde el silencio no llegaba de una sola vez, llegaba en fragmentos. Mensajes interrumpidos a mitad de transmisión, protocolos que funcionaban durante minutos antes de fallar, sistemas que oscilaban entre una conectividad frágil y un apagón total. La inestabilidad hacía imposible distinguir entre una falla temporal y una ruptura permanente. En ausencia de comunicación, las estructuras sociales comenzaron a disolverse. Los gobiernos perdieron autoridad al dejar de recibir información. Flotas dispersas por el espacio comenzaron a operar como entidades aisladas, sin saber si aún formaban parte de algo mayor. Las decisiones locales adquirieron un peso desproporcionado, moldeando futuros enteros a partir de datos incompletos y suposiciones peligrosas.
Para Kael, estas consecuencias no eran abstracciones estratégicas. Se manifestaban directamente en los sistemas de su nave. Las conexiones caían una a una. Los protocolos de emergencia dejaban de confirmar respuestas. El espacio circundante se convertía en un territorio opaco, donde cada salto, cada maniobra, cada cálculo implicaba un riesgo imposible de cuantificar. El escuadrón Atlas había dejado de existir como unidad formal. Solo quedaban naves individuales compartiendo un mismo destino fragmentado. La malla táctica, antes el vínculo vital del escuadrón, se reducía a registros inconsistentes, ecos de una coordinación que ya no podía sostenerse. El concepto de apoyo mutuo se disolvía a medida que cada piloto debía confiar únicamente en sus propios sistemas internos. El nodo cero permanecía allí, envuelto en campos que ahora parecían menos agresivos y más indiferentes. No había celebración visible ni represalia inmediata. La estación existía como una constante silenciosa en medio del colapso, un observador que había sobrevivido al experimento que había ayudado a provocar. Kael percibió que, para aquel enemigo, el pulso no representaba ni derrota ni victoria, sino simplemente una transición. La guerra, tal como había sido conocida, había terminado. No porque un bando hubiera vencido, sino porque el propio concepto de conflicto organizado se había vuelto inviable. Sin comunicación, no había frentes, ni alianzas, ni estrategias a largo plazo. Solo quedaban enfrentamientos aislados, disputas locales y la lucha continua por preservar cualquier forma de continuidad cultural o tecnológica. El silencio no estaba vacío. Estaba saturado de consecuencias. Cada sistema aislado se convertía en su propio experimento, una variación de supervivencia sin garantía de contacto futuro. La humanidad se fragmentaba en múltiples historias paralelas, muchas de las cuales jamás volverían a cruzarse. Kael comprendió que el verdadero legado de aquella misión no quedaría registrado en archivos centrales ni transmitido a generaciones futuras. Se manifestaría en la ausencia de esas cosas. En historias interrumpidas, en rutas nunca más recorridas, en voces que hablarían solo para sí mismas, quizá creyendo ser las últimas. El universo continuaba existiendo, vasto e indiferente. Pero la idea de un universo compartido, conectado por señales, acuerdos y narrativas comunes, había sido destruida. Solo quedaba el acto final. Y no implicaba armas. El silencio ya no avanzaba. Se había establecido. No como un evento continuo, sino como una nueva condición del universo. Las regiones que aún permanecían conectadas se volvieron excepciones temporales, bolsillos frágiles de continuidad rodeados por vastas extensiones de aislamiento absoluto. El espacio había dejado de ser un medio de conexión para convertirse en un intervalo entre soledades. Kael mantuvo su nave en deriva controlada, no por fallo de los sistemas, sino por elección deliberada. Cualquier intento de navegación activa requería referencias externas que ya no podían confirmarse. Moverse significaba asumir riesgos que no podían calcularse. Permanecer quieto era, paradójicamente, la única forma de conservar algún grado de control. Los sistemas internos operaban en modo degradado, sostenidos por rutinas cerradas, ciclos que ya no dependían de actualizaciones externas. Era un funcionamiento condenado al agotamiento, pero aún funcional. Un reflejo directo de la propia humanidad en ese nuevo estado, viva, consciente, pero desconectada. El nodo cero seguía siendo visible solo como una distorsión distante, un recordatorio silencioso de que no todo había sido afectado de la misma manera. La estación existía fuera de la fragmentación común, protegida por arquitecturas que no necesitaban intercambio, respuesta ni reconocimiento. No necesitaba hablar. Nunca lo había necesitado. Su victoria no era territorial ni simbólica. Era estructural. Kael comprendió que el verdadero error no había sido la activación del arma, ni siquiera su concepción. El error había sido creer que la comunicación era solo una herramienta estratégica y no el tejido invisible que sostenía toda forma de civilización. Al desgarrarlo, no solo se había destruido la guerra, sino también la posibilidad de una historia compartida. En algún lugar distante, colonias intentarían reorganizarse sin saber si estaban solas. Flotas permanecerían en alerta eterna, esperando órdenes que jamás llegarían.
Mundos enteros construirían sus propias mitologías para explicar el gran silencio, transformando el colapso en leyenda, castigo divino o misterio insoluble. Ninguna de esas historias llegaría jamás hasta Kael. Y ninguna de las decisiones de Kael llegaría hasta ellas. La noción de responsabilidad se diluía en este nuevo contexto. Ya no había testigos universales, ni archivos centrales, ni juicios colectivos. La culpa se volvía algo íntimo, restringido a la memoria de quienes aún recordaban cómo solía sonar el universo cuando estaba vivo de voces. El tiempo continuaba su curso, indiferente a lo que se había perdido. Las estrellas seguían naciendo y muriendo. Los sistemas gravitacionales mantenían sus ritmos antiguos. La física no se preocupaba por el silencio ni por el significado. Solo la conciencia humana sentía el peso de la ruptura. Kael comprendió que aquel podría ser el último momento en el que alguien aún tuviera una visión relativamente amplia de lo ocurrido. Pronto, incluso eso se desvanecería. Cada región aislada llegaría a creer que era el centro de lo que quedara del universo. No habría reconstrucción en el sentido antiguo. No habría un regreso a la conectividad total. Lo que surgiera después sería otra cosa, civilizaciones más pequeñas, historias desconectadas, futuros que no se reconocerían como parte de un mismo pasado. La guerra había terminado, pero no con victoria, derrota ni armisticio. Había terminado por el agotamiento del propio universo compartido. Kael redujo los sistemas al mínimo indispensable y dejó que la nave siguiera su trayectoria silenciosa. Ya no había misiones. Solo continuidad individual, frágil y finita. El silencio no era el fin de todo. Era el fin del entre mundos. Entre personas. Entre historias. Y mientras el universo continuaba existiendo, vasto e indiferente, la humanidad aprendía, demasiado tarde, que sobrevivir no era lo mismo que permanecer unida.